Señores, ¿cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Ayer no solo se cumplieron los primeros 100 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se cumplió también el regreso del sentido común, del coraje político, de un liderazgo que no se doblega ante la corrección política ni ante los lobbies ideológicos que secuestraron durante años las instituciones de este país, algo que en el fondo parecía imposible en ese pantano de Washington. Un presidente que promete y que además cumple. Mientras la izquierda sigue atrapada en un laberinto de pronombres, victimismo e identidades de cartón, Trump, guste al que le guste, ha devuelto al gobierno su propósito original, el de servir al pueblo estadounidense. En su discurso del 20 de enero, él fue enfático, fue claro, directo, sin rodeos. Restauremos la competencia y la integridad, la lealtad del gobierno de los Estados Unidos. Y lo ha hecho, con la furia de los medios, la histeria de los demócratas y el respaldo firme de una mayoría silenciosa que habló alto y claro en las urnas. Vamos a ir parte por parte. En materia migratoria, el presidente fue contundente. Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur, detendremos inmediatamente la entrada ilegal. Palabra cumplida. La frontera fue reforzada, las deportaciones de criminales se reactivaron y la política de Remain in Mexico ha vuelto a estar en marcha. Por primera vez en años el número de cruces ilegales se ha desplomado, no existe, los criminales están siendo expulsados y las pandillas extranjeras como el Tren de Aragua o el MS-13, han sido clasificadas como organizaciones terroristas, mientras que los demócratas, de forma incomprensible, siguen usando las cortes menores para frenar cualquier intento sin discurso coherente, sin argumento y ejerciendo el revanchismo político por encima del bienestar del pueblo americano, que también ellos representan. Y el mejor ejemplo ha sido quizá Atoch, el nuevo departamento de eficiencia gubernamental dirigido por ese villano favorito de los progresistas en el que desde el primer día convirtieron a Elon Musk. Un ente creado para cortar el despilfarro, eliminar burocracias inútiles y sacar a la luz ese derroche que nos vendieron como programas sociales. El resultado, más de 160.000 millones de dólares ahorrados y un gobierno que empieza a parecerse más a una empresa eficiente que a una ONG con bandera multicolor. Pero quizá una de las acciones más valientes de esta administración ha sido su defensa inquebrantable de la verdad biológica y el deporte justo, firmando una orden ejecutiva en febrero que prohibía a las escuelas y universidades que reciben fondos federales permitir que hombres biológicos compitan en deportes femeninos o usen vestuarios de mujeres. Porque proteger a las atletas mujeres no es discriminación, señores, es justicia, es sentido común, es devolver la dignidad al deporte femenino, ese que tantas generaciones de mujeres han luchado por conquistar. Trump no pidió permiso, actuó porque mientras otros callan por miedo, por moda, por tendencia o por votos, él ha cumplido por convicción. En educación fue aún más lejos. Cerró el Departamento de Educación y devolvió el control a los estados. Fin del adoctrinamiento federal, fin de la ideología de género impuesta, fin de la narrativa que enseña a nuestros hijos a odiar su país y a verse como opresores o víctimas según su color de piel, firmando una orden que prohíbe la enseñanza de la teoría crítica de la raza y el DEI en las escuelas que reciben fondos federales. Como él mismo dijo, todo esto va a cambiar desde hoy y va a cambiar rápido, muy rápido. En política exterior, Trump también asumió el poder con dos guerras activas, la de Gaza y Ucrania y la de Ucrania. Y en menos de 24 horas, los primeros rehenes comenzaron a volver a casa. Declaró que su legado sería el de un pacificador y unificador, y al menos lo está demostrando, está haciendo el intento. Difícil, por supuesto, lento, claro, pero nadie puede negar que hay una nueva dinámica, que es la del respeto por la autoridad americana, no por su debilidad mostrada desde la desastrosa salida de Afganistán. Y en economía, Trump declaró una emergencia energética nacional, reactivó la producción doméstica y los precios empezaron a caer, gasolina a menos de $2 en el día de hoy en varios estados, una inflación a la baja, empleo al alza. Y sí anunció el regreso de los aranceles, porque, como dijo, vamos a dejar de enriquecer a otros países para comenzar a enriquecer al nuestro. El plan tarifario ya está en marcha y aunque trae cierta incomodidad, también traerá ingresos millonarios a nuestras arcas sin tocar un centavo del bolsillo del ciudadano promedio. ¿Quién lo habría imaginado?
Un presidente que hace lo que dice. Oiga, en esta fauna política es bastante difícil. Que no pide disculpas por amar a su país. Que no gobierna para complacer a las élites, sino para servir al pueblo. Trump lo dijo desde el primer día. Nuestras libertades y el glorioso destino de nuestra nación ya no van a ser negados. Hoy, 100 días después, no solo lo ha reafirmado, sino que podemos decir que lo estamos viviendo. Y esto es lo que en verdad asusta y molesta a quienes pasaron de ser una oposición, como siempre ha existido en este país, a enemigos internos lanzados no a retar o discutir una política o estar en desacuerdo, sino a pisotear y tratar de hundir a como dé lugar al político. Y eso, señores, no es un ejercicio sano de la democracia. Comenzamos. Quito, ¿qué se está haciendo en estos 100 días de gobierno? Pese a esa maquinaria, y quiero comenzar con esto, esa maquinaria de desinformación malintencionada de los medios liberales, que se han dado a la tarea, obviamente, de seguir lo que están haciendo los demócratas, de tratar de opacar y poner zancadillas a cualquier cosa que se haga. Yo decía al comienzo, Esteban, que uno puede discrepar, y eso es muy sano en un ejercicio democrático. Yo creo que los demócratas, durante mucho tiempo, cuando fueron oposición o cuando fueron gobierno, guardaron ciertas composturas de la misma forma que los republicanos. Pero eso se ha perdido y se ha convertido en un revanchismo político donde ni siquiera se puede aceptar la realidad. Se me fue el audio. ¿Me escuchas, Esteban? Ahora te escucho, ahora sí. No, te quería preguntar, iba a hablar sobre el tema de los medios de comunicación y te decía que realmente esto se ha convertido en revanchismo político, no en una oposición seria. Fíjate, Marian, ahí está pasando algo interesante porque mientras vemos un desplome que nadie lo puede ocultar del Partido Demócrata, un partido sin capitanes, sin rumbo, sin un objetivo, que están solo pendientes de la crítica permanente del presidente Trump, no están ofreciendo absolutamente nada al pueblo norteamericano. Mientras tanto tenemos al presidente Trump, como lo vimos ayer, 1 hora y media, dando un resumen muy breve de todo lo que ha hecho en 100 días, pero además si tú ves el eje, el diseño estratégico de ese discurso, es un diseño que apunta solamente al beneficio de los norteamericanos. Entonces hay una gran diferencia. Acuérdate que tú eres testigo de que en la campaña ningún medio daba ganador al presidente Trump y ninguna encuestadora tampoco lo daba. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque en política la percepción es más fuerte que la realidad. Hay una realidad, y te doy en mi caso particular, y perdona que ponga un ejemplo. Yo estoy ahorita en Houston, cada vez que yo vengo a un tratamiento, yo compro el mismo mercado. El mismo mercado me costó hace 3 días casi $40 menos. No agregué ni una cosa ni quité otra. Eso te implica que ha bajado la inflación. Por supuesto, él ha reposicionado los Estados Unidos, que es un tema que si quieres lo hablamos más adelante, a nivel global. Tu resumen estuvo excelente porque dijiste absolutamente todo, pero hay una posición global de los Estados Unidos que se había perdido con la administración Biden, y además tenemos que recordarle a los televidentes que la guerra en Ucrania se presta desde la época de Obama. Después Biden es la que permite esa guerra, pero Obama fue el que entregó Crimea. Entonces, él está atacando mucho frente. En la economía creo que se le olvidó una frase que él dijo desde su campaña y que dijo al principio de su discurso cuando tomó la posesión, que vienen tiempos difíciles porque recomponer una economía que estaba totalmente corrupta por todos los préstamos, todos los beneficios que se le daba a una cantidad de gente que no producía internamente en los Estados Unidos, va a tomar tiempo, pero las medidas que se están tomando los primeros 100 días, vamos a recoger esos frutos en los próximos 5 o 6 meses. Vamos a empezar a ver los frutos de ese árbol que apenas se sembró en estos 100 días. Dan, tú estás obviamente muy cerca también de nuestra comunidad latina, estás también muy cerca de uno de los focos migratorios quizás más complejos e importantes que hemos tenido. Yo quisiera entrar en el tema migratorio un poquito contigo. Yo estoy tratando de sacar acá, porque lo quería ver impreso esta mañana, algunos de las cosas que dijo Donald Trump en su discurso del 20 de enero, para que quede claro que no ha habido ninguna modificación de lo que fue una promesa de campaña a lo que ha sido
sido una realidad. Estamos de acuerdo que no hay nada que sea perfecto, no hay planes perfectos. Donald Trump y su administración van a cometer errores como cualquiera, pero si hay algo que se puede decir es que muchas de estas cosas se están cumpliendo. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrega ilegal se mantendrá de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de inmigrantes criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México. Eso fue declaraciones del 20 de enero que se repiten a las declaraciones que ya hizo también en la mayor parte de los rallies en su campaña. Yo creo que si le preguntas al mundo latino su impresión sobre lo que ha hecho Trump en cuestión de lo que es la frontera, le van a aplaudir porque pues está eliminando poco a poco ese elemento criminal dentro de las comunidades migrantes, dentro de las comunidades latinas. Este elemento que ha victimizado y que ha hurtado a los propios latinos, a los propios migrantes, se han explotado a esta comunidad. Y al fin tenemos un líder que está cumpliendo con sus promesas de proteger a estas comunidades. Pero claro que los medios de comunicación te la pintan de otra forma, que es una forma opresiva de parte de un gobierno fascista en contra de estos pandilleros criminales, de carteleros. Es lo que no entiende el pueblo. O sea, ven una cosa y te reportan otra. Yo creo que es un descaro que los medios de comunicación le han dado a Trump una cobertura negativa el 92% del tiempo, según una encuesta o un estudio que se hizo. Cuando otra encuesta de Fox, Marian, nos dice que el 90% de todo estadounidense no le pesa el voto por Trump, porque han visto, y se mantiene alto, porque han visto que se ha puesto a trabajar, a cumplir con lo que dijo, y especialmente lo que es en la frontera. El trabajo que se ha hecho, los resultados que estamos viendo, increíble. Ese es al estilo Bukele, que ha limpiado con este elemento criminal, con este flujo desmedido de personas que están entrando sin autorización. Y dentro de ese flujo, sabemos, Marian, no se puede, es indiscutible, que viene ese elemento criminal, cartelero, que trafican humanos. Que explotan a niños. Y yo creo que bravo lo que ha hecho Trump en ese sentido. Fíjate, vamos a recuperar. Él hizo una entrevista, dio una entrevista a ABC, a Terry Moran, y hablaba sobre los inmigrantes de esta manera. Yo quiero recuperarlo para que vean que no hay diferencia entre un discurso del 20 de enero y el discurso que mantiene todavía a día de hoy. Vamos a escucharlo. I can't have a trial, a major trial for every person that came in illegally. We have thousands of murderers that came in. They're going to murder people. They already have murdered people in our country. Right, so we have to get them out, and we have to get them out fast. Really bad guys, but in our country, even bad guys get due process, right? If people come into our country illegally, there's a different standard. These are illegal. They came in illegally. But they get due process. Well, they get a process where we have to get them out. Yeah. Lo que es significativo es que cuando alguien quiere algo, de verdad lo quiere y trabaja y se esfuerza, lo hace. Ahora mismo los cruces fronterizos son prácticamente inexistentes y esas promesas de campaña se han cumplido. Obviamente, cuando se saca de contexto lo que ha ocurrido, por ejemplo, con con García Bregó, que se le ha llevado al Salvador, el hombre inocente, el padre de familia, abnegado, que al pobrecito se lo llevaron. Y después, con el paso del tiempo y esa campaña y ese circo, nos damos cuenta que el pobre Angelito resulta que era un abusador de su propia esposa, que su propia esposa había pedido una orden de alejamiento de él, que escribió de su puño y letra que estaba aterrada de vivir con una figura como él porque sabía de lo que era capaz y tenía fotos y vídeos de cómo la había dejado después de las golpizas. Un individuo que fue identificado por la policía local y la unidad antipandillas como un miembro de la MS-13 que se le encontró en una investigación de asesinato al lado de algunos de los líderes locales de la MS-13, un individuo que se supo después que no era el padre biológico de ese hijo, un individuo que se supo después que estaba conduciendo el vehículo de alguien que había utilizado ese mismo vehículo para tráfico humano. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado cuando se aboga por un inocente, porque quizá los haya, quizá hay esos inocentes que tristemente dentro de un sistema pueden errarla. Te digo, nada es infalible, pero salir a la
defensa y hacer este circo mediático por un criminal y un miembro de la MS-13 está fuerte. Fíjate, Marian, aquí hay un tema interesante porque cuando yo dije que Trump estaba reposicionando a los Estados Unidos estaba financiando, o está todavía está financiando la destrucción de Occidente. Acuérdate que la operación del Tren de Aragua es una operación de cuarta generación que diseñó el régimen militar criminal de Nicolás Maduro. Y eso está probado. Por eso es que en estos primeros 100 días hemos visto esta barrida que se ha dado. Porque además lo más triste de todo esto es que la administración Biden tenía los nombres, la ubicación exacta de cada uno de estos miembros, porque un policía como Iván Simonovich había suministrado la lista por sus conexiones de todos estos miembros del Tren de Aragua. Entonces, si la administración Biden tenía a estos criminales bajo una ficha, ¿por qué no fueron capturados? Porque eso es parte de toda una operación que había de traer gente para el voto en futuras elecciones. El otro día leí un artículo que si se bajaba en casi un 60% la inmigración ilegal en los Estados Unidos, los demócratas perderían 17 a 20 puestos en el Congreso de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo los fiscales federales están actuando en materia electoral y va a haber resultados. Pero también vemos al presidente Trump que por una orden ejecutiva está imponiendo que se tenga ID a la hora y se vote un día único el día de los procesos electorales. Aquí había una campaña de destrucción occidente financiada por todas estas empresas, todo este globalismo, la Agenda 2030, ¿sabes? La toma del canal de Panamá, que es un tema que no hemos hablado. El presidente Trump ha diseñado una estrategia que, por supuesto, los primeros 100 días va a ser muy duro. Inclusive yo agregaría un tiempo más, pero esto va a tener un resultado. Él tiene todavía 3 años y pico por delante para gobernar y ver esos resultados. Mientras tenemos un partido demócrata que no tiene objetivo. El objetivo es llevar al presidente Trump a una corte. El objetivo es criticar cualquier cosa que él haga, pero no reconoce absolutamente nada. Y eso también ha quebrado la base del Partido Demócrata, porque en el Partido Demócrata hay gente decente, gente pensante, gente que le duele los Estados Unidos, le duelen los ciudadanos, están pendientes del precio de la comida, de la gasolina, de la inflación, y eso, y la seguridad de este país, y eso se está evaluando. Los medios, aquí hay que dejar algo claro, los medios nunca le van a reconocer al presidente Trump cualquier cosa que sea positiva. Eso igual que las encuestadoras, lo vimos en los procesos electorales. Esto ha sido una campaña desde el día que él dejó la presidencia en el 2021. Ellos han sido totalmente opuestos a cualquier cosa positiva del presidente Trump. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Y vamos a volver también a varios temas. Por ejemplo, restaurar la competencia, restaurar la confianza en el gobierno de los Estados Unidos, la seriedad internacional que nos comentaba Esteban. Y vamos a hablar también del papel pacificador, unificador, los retos que se encuentra por delante para poder cumplir realmente con esa misión. Y vamos a hablar un poquito también de la educación y de la economía. Será en solo instantes.